Buena gente, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Creo que no estamos todos tan bien como pensamos después de la eliminación de Uruguay. Eh, es verdad que quizás debería haber grabado el video antes. Habían unas personas que me pedían el video que venga cuando salía y demás. Pero bueno, está. El video de la opinión del partido de Uruguay va a quedar un poquito, le voy a quedar debiendo, pero es que no me dan los tiempos y parezco Marcelo Bielsa poniendo excusa, pero es que no me dan los tiempos y segundo, creo que estaba, así como yo estaba caliente, no quiero parecer como único, creo que estábamos todos muy calientes y bueno, está. Sería lo mejor haber grabado quizás si mucha gente lo hubiese visto o lo que sea, pero con el objetivo de este canal que es analizar el fútbol, analizar lo que sucede dentro de la cancha, obviamente lo que sucede afuera, como vamos a hablar un poquito hoy, es importante, pero más que nada lo que sucede dentro, no, en la calentura capaz se me escapaba alguna palabra que no tendría que decir, lo que sea, y no es lo que se busca, ¿no? Eh, Esto lo digo ahora y puede ser que en algún momento grabe un video en caliente en la selección o grabe un video en caliente de alguna otra cosa o de Nacional que me llega muchas veces a enojarme o dentro de este video me puedo enojar y puedo explotar, así que puedo ir maquineando. Cuando uno se pone a pensar de nuevo, empieza a maquinear y termina de vuelta recordando y bueno, termina yendo a ese momento se recuerda la amargura que se generó en ese día, ¿no? Bueno, para ir cerrando, fue una eliminación dura, no hay mucho más que decir, más de lo que vamos a intentar explicar en este video. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el video, un pequeño resumen. Vamos a hablar un poquito de Bielsa. ¿Sí? Quizás hay mucha gente que ya no le importe porque nuevo ciclo, Bielsa se va a venir otro DT, pero ahí es donde está el punto, va a venir otro DT. ¿Cómo tiene que ser ese DT? ¿Cómo tiene que ser ese estilo? ¿Cómo tiene que ser esa tarjeta de presentación de ese DT? ¿Qué es lo que tiene que ir a buscar la UF? ¿Qué es lo que tiene que ir a buscar la selección uruguaya? ¿Qué es lo que tiene que ir a buscar Nacho Alonso? Bueno, vamos a intentar entender un poquito qué es lo que fue Bielsa para Uruguay, por qué se fue a buscar a Bielsa en un comienzo. Para eso tenemos que entender lo que es Bielsa y por qué falló o por qué no funcionó Bielsa. Uno tiene que hacer una pequeña reflexión. Marcelo, hay que hacerse una pregunta disparadora para esto. Marcelo Bielsa. Antes, saquémonos, intentemos borrar de la mente lo que pasó. Y digamos, sos presidente, pongamos este contexto, sos presidente de la AUF. Tenés que traer un técnico, se fue Tavares con un proceso importante dentro del fútbol uruguayo. Y decís, bueno, te voy a traer un técnico que apueste a las inferiores, que venga a trabajar desde la base hasta la punta de la pirámide y que venga con una idea de juego muy marcada, que cambie un poquito de lo que es el fútbol uruguayo, que es lo que es la selección uruguaya, que cambie un poquito, no que cambie, sino que le dé una transformación en la actualidad, sino que la actualice esa metodología, esa esencia uruguaya, que sigamos teniendo esa garracharrúa, esa esencia de ganar, ese respeto por el prójimo, ese respeto por el demás, pero teniendo una esencia del querer por nosotros y por nuestro grupo, pero sumándole futbolísticamente otras cualidades. Que no sea solo ese pelotazo hacia arriba y que salga lo que salga, que no sea solo ese esperar hasta el final y ver qué pasa con un centro, que no sea solo eso, que no sea solo eso, sino que tengamos otro, que no perdamos eso, pero que tengamos otras herramientas y en base a esas herramientas tener un mejor fútbol. Yo entiendo y creo que Bielsa se lo trae para eso. Sí, se analizó, esto no creo que sea algo de, mira, tengo este técnico y lo traigo porque se me antojó, quiero creer que es así. Bueno, se trae a Bielsa buscando eso. ¿Lo logró? Es la otra pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Lo logró a lo que estamos hablando? ¿Es lograr dejar esas herramientas para que el fútbol uruguayo se actualice, mejore? Porque tenemos materia prima, hay que decirlo. Bielsa lo dice, muchos entrenadores lo dicen, tenemos materia prima, tenemos jugadores como para dar ese salto de calidad. Capaz no tenemos jugadores como Argentina, como Alemania, como España, como Francia. Sabemos que no tenemos ese rico semillero, ¿no? Pero tenemos dentro de nuestras cualidades, dentro de nuestro margen de creación que tenemos, de crear nuevos futbolistas, tenemos unos buenos jugadores, tenemos una linda materia prima. Pero faltaba el chef que le dé ese sentido a la receta para que salga una buena torta, vamos a decirle, ya que estamos hablando
seamos metáfora en ese sentido. Bueno, se creyó en Bielsa y terminó decepcionándonos a nosotros, a los jugadores, a él mismo y a la AUF. Ok, ¿por qué? Acá viene mi conclusión. Como título, el fracaso de una idea necesaria. ¿Necesaria por qué? Porque se necesitaba actualizar y se necesita actualizar el fútbol uruguayo. La selección uruguaya. Se necesita actualizar esa idea de juego, esa identidad. No perder nuestros valores, no perder nuestra identidad. Actualizarla. En mi opinión, el gran fallo de Marcelo Bielsa no estuvo en la pizarra, sino en la gestión de ese factor humano, en la gestión de ese grupo humano que tenía a cargo. En el fútbol moderno que necesitamos, sabemos que es necesario tener líderes dentro del plantel que confíen en nosotros, que confíen en Marcelo Bielsa, que confíen en el entrenador. Bueno, Bielsa no logró tener esos líderes que confíen en él. O, desde fuera, eso es lo que parece. Esos líderes van a ser puentes, van a ser nexos entre la idea del jugador y la idea del técnico. De ese manejo entre yo quiero esto, vos querés lo otro, llegamos a un acuerdo. Esos líderes tienen que confiar en el entrenador, pero también los jugadores tienen que confiar en él. Y él tiene que confiar en él y en su equipo. Principalmente, confiar en el proceso que se está trabajando. Al no construir ese nexo tan necesario, al no encontrar ese líder, se rompió el vestuario de la selección uruguaya. Lo sabemos. Todo el mundo ha escuchado todo lo que ha pasado. Hay un porqué de que los periodistas y no sé qué, que lo hayan hablado para que eso no funcione, lo sabemos. Pero al no construir ese nexo, se rompió el vestuario. Responsabilidad total de Bielsa. Y creo que hasta él lo sabe. Es totalmente responsabilidad del director técnico y del cuerpo técnico no generar ese nexo necesario entre el cuerpo técnico y el grupo humano de jugadores. Gran error que fue intentar arrancar de raíz esa filosofía histórica de Uruguay. Porque es así. Yo creo que lo que se intentó es ir a buscar a Bielsa para actualizar el fútbol uruguayo. Pero lo que vino a hacer Bielsa, no sé si no lo entendió, o nosotros no entendimos lo que vino a hacer, o no entendimos la forma, o cómo lo estaba haciendo, y nos terminamos cegando y diciendo, no, yo eso no voy a hacer porque no es lo que quiero, cuando no estamos viendo el panorama completo, y en realidad sí es lo que queremos, o sí es lo que necesitamos, que es actualizar el fútbol uruguayo. Y terminó arrancando esa filosofía histórica del fútbol uruguayo, terminamos perdiendo. Hay que decirlo, hay que ser atento y hay que ser crítico con esto. Lo hemos perdido anteriormente. No solo con Marcelo Bielsa, lo estamos perdiendo hace años. Ya no somos ese Uruguay que en el último minuto, como dice la canción, en el último suspiro. No. Ya no somos esa selección. Ya que no somos eso, estamos perdiendo eso, porque el fútbol está cambiando, nosotros tenemos que cambiar. Pero si podemos recuperar eso y seguir teniéndolo, es un extra. Lo vimos con Paraguay contra Alemania, lo que pasó. Entonces no hay que perder ese foco. Seguir teniendo nuestra filosofía histórica de lo que logró nuestra historia, gran rica en títulos y en grandeza, lo que hizo grande al fútbol uruguayo, pero actualizarlo, no quedarnos en lo que fuimos, lo que éramos, lo que en algún momento logramos, sino que lo que debemos ser y lo que podemos seguir siendo. Se quería arrancar de raíz la filosofía histórica del Uruguay, del uruguayo, del fútbol uruguayo, hizo que chocara con la gente, chocara con los jugadores y terminó encontrándose con un muro. Volvemos a lo anterior, al no haber un nexo, al no poder explicar capaz lo que estaba queriendo hacer, terminó perjudicándose a él y a los jugadores. No nos terminamos entendiendo entre todos. Paradójicamente, la desesperación de esos resultados en el tramo final del ciclo lo llevó a traicionar hasta sus propios principios, quedando a mitad de camino de todo. ¿A qué voy con esto? Que se dio cuenta tarde. Y esto me deja más en claro de que Bielsa intentó implementar una idea olvidándose de lo que era Uruguay. Y cuando se dio cuenta ya era tarde. Nadie confiaba en él. Él no confiaba en él. Se complicó todo. Y ya era tarde. El Mundial estaba ahí. El ciclo se terminaba. Los jugadores no confiaban. Volvemos de vuelta a lo mismo. La gente no confiaba. El periodismo no confiaba. Tan importante que sabemos que es. Y él no confiaba en sí mismo. Porque terminó cambiando lo que él a un principio trabajó. Si vas a morir, morí con tu idea. Así de fácil. Acá es importante entender el contexto. La llegada de Bielsa tenía una lógica para Uruguay.
Un Uruguay que buscaba y todavía buscamos una modernización de nuestro fútbol. Para no quedarnos en lo que fuimos, lo que éramos, quedarnos rezagados en esta evolución tan grande que se está dando en el fútbol mundial y actual. Es importante aprovechar este enorme talento que tenemos de jugadores porque sabemos que esta generación es importante. Sabemos que la generación que tuvimos fue importante y logró una Copa América. Podríamos haber logrado mucho más. Ok, olvidémonos de eso, hablemos de ahora. Tenemos una generación muy buena. Debemos trabajar en ella, debemos creer en ella. Ellos deben creer en ellos. Sin embargo, este proceso careció de flexibilidad. Volvemos de vuelta a lo mismo. No creyó en él. No creyó en esa idea que tenía Marcelo Bielsa. Los jugadores no creyeron en él. Y intentó arrancar de raíz esa historia del fútbol uruguayo. No, era actualizar el fútbol uruguayo. Mantener lo bueno, mejorar lo malo. No cambiar, mejorar lo malo. En conclusión, lo que tenemos es que traer a un técnico con una filosofía y una idea marcada no era mala. No fue mala. Sino que lo que falló fue la ejecución de cómo se trabajó y se enfocó ese cambio, esa transformación del fútbol uruguayo. Y ahí fallamos todo. Falló el técnico, falló la gente, fallaron los jugadores, falló el periodismo, falló la AUF. Fallamos todos fallamos. Nadie confió en eso. Y escuchemos. Entendamos esto. Que esto no sea un problema, que no sea una excusa para no traer a otro técnico que quiera y crea en el fútbol uruguayo, pero que quiera y confíe que lo ideal para el fútbol uruguayo es transformarlo, modificarlo, evolucionarlo, actualizarlo. ¿Sí? Es necesario, para no quedarnos atrás. Es necesario entender eso. Yo creo que los que manejan el fútbol uruguayo lo entendieron, lo saben. Por eso no se van a olvidar. Van a entender que fue un fracaso, pero tenemos que apoyarlo, gente. Mirá que yo soy el primero en criticar a Nacho Alonso, yo soy el primero en criticar a Lau, yo soy el primero en criticar a Bielsa y voy a ser el primero en criticar a los jugadores. Voy a ser el primero en todo. Pero también tenemos que ser cuidadosos con las críticas y entender por qué suceden determinadas cosas. ¿Sí? Uruguay necesita ese recambio. Uruguay necesita confiar de nuevo en un recambio, en una actualización del fútbol uruguayo. En una renovación, en un cambio de aire. Necesita un técnico que sea capaz de entender todo esto, que sea capaz de aplicar todo esto. Necesitamos un técnico que sea un maestro dentro de la cancha y fuera de la cancha. Necesitamos un técnico que sea un padre para los jugadores, un padre para el pueblo uruguayo, para la gente. Necesitamos un técnico que sea un líder, que confíe en la gente, confíe en sí mismo y confíe en los jugadores. Necesitamos un técnico que sea un humano, ese hermano, esa persona que va a estar ahí hombro con hombro confiando en los jugadores, que va a estar ahí para apoyarlo. Necesitamos esa persona. Yo creo que para mí el técnico que tiene que ir a buscarlo es Broly. ¿Por qué? Porque creo que Uruguay no solo se tiene que enfocar a nivel de primera, de absoluta, de la selección absoluta, tiene que enfocarse a nivel de inferiores. Sabemos que qué tantos Valverde, qué tantos Araujo, qué tantos Bentancur, Josema andan rondando por ahí, Olivera, qué tantos de esos jugadores andan rondando por el fútbol uruguayo a nivel de élite. Muy pocos. Ni te estoy diciendo Suárez, Cavani y Forlán, que son excepciones, que eso ya depende más de que sí que se encuentren, sí que se capten y sí que se formen, pero de un poquito de suerte en que nazca esa persona adecuada, ¿no? No va a haber otro Suárez, no va a haber otro Forlán, no va a haber otro Cavani, no va a haber otro Valverde, no va a haber otro Araujo, pero sí, estamos poniéndolo como ejemplo. Necesitamos una persona que trabaje en inferiores, que crea en el proceso de las inferiores. Necesitamos un Marcelo, necesitamos un Tabárez, un maestro cuando recién comenzaba y tenía las ideas claras. Necesitamos eso. No el del final, el del comienzo. Pero actualizado, gente. No caigamos en lo de antes, caigamos en lo moderno.